Vemos que se están retirando ya los opositores. Ahí vamos a tomar contacto con Jorge Ezcurra porque seguramente afuera siempre alguien termina hablando o aportando alguna otra información. Lo que hasta este momento no se tiene es la respuesta del presidente de la República al tema Katia, porque decía Esperanza Martínez que hablaron de forma superficial, pero lo que no contestó es cuál sería la respuesta a lo que ellos habían planteado. Ahí lo vemos todavía a Dionisio Amarilla, está Silvio Velar, Basilio Núñez, están todos los integrantes del oficialismo, seguramente ellos van a estar hablando también, Noelia Cabrera, entre tantos otros. Va a comenzar una segunda conferencia de prensa, Natalicio Chase también, la vocera del Ejecutivo, ya para anunciar el inicio de esta segunda ronda de conferencia de prensa. En primer lugar hablaron los integrantes de la oposición, mayoritariamente del Senado, que mencionaron algunos puntos, como por ejemplo el tema del presupuesto, algunos proyectos que tiene el Ejecutivo actualmente en el Parlamento, la reforma del transporte público, el tema electoral también, entre varios otros temas. Y ahora vemos aquí a otro grupo de senadores que también van a hablar, porque fueron dos reuniones, primeramente con el oficialismo y luego con la oposición, el sector democrático específicamente, quienes de alguna manera estuvieron por varias horas hoy en la residencia presidencial para charlar con el presidente de la República, Santiago Peña. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que dicen los referentes del oficialismo luego de este encuentro. De la cual participaron los líderes y vicelíderes de bancadas. Presidente, adelante, por favor. Muchas gracias, nuevamente muy buenas tardes. Y ustedes ya entendieron la dinámica de las reuniones que tuvimos con el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el asesor político del presidente, el secretario privado, acá acompañado por los líderes y vicelíderes de bancada. Primero fue la reunión de la bancada democrática y después hicimos una reunión conjunta. Yo quisiera que primero hablen los líderes presentes y después también como presidente del Senado, gracias a la confianza de los que están presentes, cierro yo de esa forma. Dionisio, y después... Muy bien, muy buenas tardes para todos. Para nosotros esta tarde es una tarde de júbilo, porque aquella hoja de ruta que habíamos trazado al inicio de este periodo presidencial hoy creo que ha dado sus frutos. El diálogo y por sobre todas las cosas la visión de futuro se ha impuesto en el Paraguay. Tal vez hace falta hacer un poco más de ejercicio en el sentido de diferenciar los temas que constituyen cuestiones de estados y las cuestiones caseras a las cuales hemos escuchado que se han referido hace un rato los colegas, porque hay temas eminentemente del ámbito parlamentario que en esa instancia tienen que ser resueltas, discutidas, abordadas y por sobre todas las cosas consensuadas. Y otra es la discusión que hay que traer y por sobre todas las cosas hay que tratar de optimizar cuando se da un encuentro de este tipo, nada menos que con el Poder Ejecutivo, sus asesores, con presencia del vicepresidente de la República y por sobre todas las cosas con nuestro presidente, el senador Bachi Núñez. Ustedes saben que nosotros, inclusive al interior del Partido Liberal Radical Auténtico, hemos sido incomprendidos en su momento porque decíamos que la nación paraguaya se merece que la clase política entienda los problemas que tiene nuestro país. Problemas que serán resueltos en la medida en que la madurez prime. Problemas que serán resueltos en la medida en que hagamos el ejercicio de priorizar las cuestiones a tratar y por sobre todas las cosas a ejecutar. Así que me parece que no hace falta extendernos mucho en lo que refiere a nuestra bancada, pues nosotros vamos a seguir abordando ese barco que ha empezado a dar sus primeros resultados. Cuando muchos planteaban de manera apocalíptica que la DENIT
iba a ser el mayor fracaso legislativo por haberlo tratado con la urgencia que se requería. Hoy las cifras nos dan la razón. Son cerca de $1.000 millones más recaudados por esa instancia que se han impactado en el presupuesto del año 2025. Mejoras para el sector salud, mejoras para el sector educativo, mejoras para el sector que tiene que atender la provisión del almuerzo y la merienda escolar, hambre cero, presupuesto impactado en las gobernaciones y en el Ministerio de Desarrollo Social, mejoras para las fuerzas públicas, un dato no menor que muchas veces la gente rehúye a tratarlos. También cuando decían en su momento que el Ministerio de Economía y Finanzas iba a servir solamente para tener a un superministro, nosotros convencidos, porque la literatura académica siempre respaldó y sustentó las discusiones que teníamos interbancadas con Ermelinda, con Noelia, con el doctor Edgar López, y trasladábamos nuestras preocupaciones a la bancada del partido oficialista y entendían ellos las preocupaciones que le acercábamos. Hoy ese ministerio ha dado señales de que es posible empezar a refilar la deuda externa, de que es posible conducir la nave justamente para hacer esas reasignaciones presupuestarias positivas y por sobre todas las cosas, reivindicando la labor del Congreso Nacional. Ustedes escucharon de boca del ministro de Economía y Finanzas que él decía, por favor le pedimos que no toquen el tope presupuestario que hemos traído, pero ustedes pueden hacer una redistribución si consideran pertinente. Así que dispuestos a escucharlos, a seguir respondiendo las preguntas que ustedes consideren pertinentes, pero por sobre todas las cosas decirles, señores, que nuestra apuesta siempre va a ser al futuro. Cuando se den reuniones entre poderes del Estado, nos interesa más que las cuestiones que podemos resolver en nuestro ámbito, discutir las cuestiones de Estado. Esa de la cual la ciudadanía está expectante, esa que en este momento está siendo observado probablemente por el pueblo paraguayo, y esa que tiene predispuesta a la mayoría de los ciudadanos a discutirla también con nosotros, porque desde el momento en que el doctor Núñez juraba como presidente del Congreso y abría el ágora para que lo siga acompañando el paz presidente, el doctor Ovelar, y nos invitaba a trabajar con el ingeniero Chase bajo el viceliderazgo del senador Galaverna, nosotros decíamos, pucha, es un desafío de continuar con esta agenda que iniciamos, y bajo el pronóstico de que la ciudadanía iba a estar harta, de que la ciudadanía iba a rechazar esos, particularmente les cuento que en los supermercados, en la cancha, en el mercado, en el shopping, la gente nos abraza, nos congratula, nos da fuerza y nos dice, ese es el político que esperamos que se multiplique en el Paraguay. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy brevemente, yo creo que ya nos han precedido en el uso de la palabra el presidente del Congreso y el representante de la bancada del Partido Liberal. En primer lugar, esta es una demostración de la madurez política que existe en el Senado de la Nación. Yo creo que esta es la forma de construcción del futuro de nuestro país. Eso lo han entendido mayoritariamente los senadores. Agradezco en forma particular a los senadores del Partido Liberal, de un grupo del Partido Liberal que nos han acompañado desde el inicio en la gestión de los proyectos de gobierno, en este entendimiento que ojalá se extienda en forma efectiva a todo el Senado y podamos así construir con disenso lo que haga falta construir para el progreso de nuestro país. Aprovechar la ocasión para decir que vamos a poner todo el esfuerzo y agradecemos la apertura que tuvo el presidente de la República, quien no siendo parte del Poder Legislativo accedió a intermediar y trabajar conjuntamente con los miembros del Senado en esta construcción que nos hacía falta. Yo creo que va a tener un buen resultado y apostamos a que los colegas sigan acompañando este proyecto que hoy se inicia. Muchas gracias.
Termino. Senador Basilio Núñez, simplemente como presidente del Congreso, creo que uno de los hechos que usted hablaba al inicio de su presidencia, tratar de mantener la paz y la tranquilidad a pesar de las diferencias. Este es el primer paso. Ahora, ¿cómo mantener esto, senador, y que esto perdure? Bueno, en principio, con la ayuda de los que me están acompañando, o sin la ayuda, no podría hacerlo. Entonces agradezco el acompañamiento, empezando por el senador Silvio Beto Velar, past president, 5 periodos senador. También agradezco la presencia del vicelíder de bancada, Nano Galaverna, el líder de la bancada de Honor Colorado, está presente acá a mi izquierda, Natalicio Chase, y en representación del Partido Liberal también acá Dionisio Amarilla y mi querida colega Noelia Cabrera. Entonces nosotros fuimos el puntal de, allá está atrás también el colega Colin Soroka, líder de la bancada Bernardino Caballero, que participamos también y fuimos construyendo más allá de nuestras bancadas, porque todos somos colegas y todos somos paraguayos y compatriotas. Y es una cuestión de diálogo y de escucharnos. Va a haber consensos, pero va a haber también disenso. Y de eso se trata el Parlamento. Y eso lo interpretamos bastante bien. Por esta reunión, no quiero decir inédita, pero felicito a los colegas que acompañaron, que le permitimos primero también a la bancada democrática reunirse con el presidente de la República, con el vicepresidente, exponer sus puntos de vista y después participamos todos en una reunión de líderes y vicelíderes. ¿Y cómo mantener esta unidad? Y yo te diría, priorizando el interés del ciudadano. Si nosotros priorizamos el interés del ciudadano, por ejemplo, para que tenga transporte público digno, entonces este consenso tiene que continuar. Y no va a ser en todos los puntos, pero es un inicio de que los paraguayos y las paraguayas podemos sentarnos a dialogar y opinar y sacar leyes positivas para el país. Sí. Presidente, una última pregunta, presidente, si se puede. Uno de los temas que ustedes tienen pendiente tocar es la reforma de la función pública, la ley del servicio civil. Y le consulto, ¿en algún momento no podría haber fugas dentro del coloradismo, teniendo en cuenta que mucha de la base electoral tiene que ver con la función pública? Y ahí sí se podría establecer alguna alianza con sectores de la oposición que sí están de acuerdo de repente con achicar el Estado y demás cosas, senador. Bueno, para empezar, para mí no es patrimonio del Partido Colorado ni de la oposición achicar o agrandar el Estado. Te doy un dato. Un gobierno colorado, en principio, 60.000 funcionarios públicos. Gobierno de la Alianza, 70.000 funcionarios públicos. Repito, en aquel entonces, gobierno de la Alianza, 70.000 funcionarios públicos. O sea que no es patrimonio del Partido Colorado. Gobierno Colorado nuevamente de Horacio Cartes, 5.000 funcionarios públicos. Ley de transparencia, gobierno de Horacio Cartes. Ley de responsabilidad fiscal, gobierno de Horacio Cartes. O sea, no es una cuestión oposición Colorado, sino es una cuestión de sentarnos a dialogar. La ley de la carrera civil fue presentada en el periodo anterior, un gobierno Colorado. Nunca se trató. Ahora un gobierno Colorado nuevamente lo introduce a través de los legisladores y lo vamos a tratar responsablemente, Dios mediante, antes que termine el año. Senador, por último nada más, ¿cómo se va a garantizar el debate? Justamente usted decía que todas las opiniones serán escuchadas en el Congreso, en el Senado específicamente. Ayer el senador Dionisio Amarilla justamente le trataba a sus colegas de histriónicos, es decir, dramáticos, básicamente, y también él decía que uno de los argumentos o estrategia política es dejar sin quórum cuando ya no quiere escuchar a sus colegas seguir expresando sus posturas. Usted como presidente, ¿cómo va a garantizar que ese debate se siga desarrollando y se escuchen todas las opiniones, atendiendo en cuenta de que hay varios proyectos que están en puerta de ser tratados en el Congreso? Tomando como ejemplo lo que hizo el colega Silvio Beto Velar, no sé si está todavía, tomando como ejemplo, ¿qué pasa en este periodo? Las sesiones extraordinarias tienen el estadio de oradores. Ustedes saben que los 5 años anteriores, donde había muchísimas sesiones extraordinarias, no tenía oradores. Entonces, ayer 2 horas se debatió. Y después, a propuesta nuestra,
hablando con otros colegas, se declaró debate libre. O sea que hay que tratar de hablar con argumentos también y decir, ¿se deja sin debate o no? ¿O es mejor este periodo? Te repito, sesión extraordinaria con estadía oradores. Periodos anteriores, gobierno anterior, no existía. Muchas gracias. Senador, por último, presidente, disculpe. Presidente, ¿cómo se hace, presidente, para buscar el equilibrio en temas fundamentales y en temas en donde hay a veces antagonismo? Tema Katia, sí, tema CBI sí y otros no. ¿Cómo se hace para encontrar el equilibrio en esos puntos, senador? ¿Cómo buscar el equilibrio? Y hablaste de dos puntos. Lo primero es un tema legislativo, donde el Ejecutivo no tiene ninguna intromisión y donde ahora está en el Poder Judicial. Decía yo que en los anales de la historia no existe la recuperación de la investidura. Y acá casualmente está todavía un colega que fue echado en el periodo anterior y donde ahora le pidieron disculpas. ¿Cómo reparo eso yo? Entonces se abrió una compuerta donde 5 parlamentarios fueron echados, 7 con diputados, y a 2 no se le dejó jurar. Entonces en este periodo, por los motivos que si le traemos acá al colega Dionisio Amarilla, va a hablar 1 hora. Independientemente, no, al policía se le dejó sin efecto su sanción, al otro. Las causales existieron, no se quedaron a debatir. Entonces, diálogo, tolerancia y escuchándonos. Esa es la fórmula. Muchas gracias. Ahí está entonces el cierre de esta conferencia de prensa por parte de los integrantes del oficialismo, también luego de la reunión con el presidente de la República, Santiago Peña. Varios puntos, de hecho el tema Katia también fue analizado y ya lo decía Basilio Núñez, es un tema exclusivamente legislativo que no tiene relación con el Ejecutivo y que actualmente está en el ámbito judicial.